26ª entrega de nuestra colección Tops 92-93. Comenzamos hoy con Jeff Hornacek, al que tenemos en su segundo equipo, los Philadelphia 76ers. Lo vemos defendido, parece que por Glenn Rice, con unas zapatillas Champion realmente originales y con unas tobilleras protectoras que lo caracterizaban. Y tenemos a Hornacek en su segundo equipo, después de su paso por los Phoenix Suns y antes de su paso por los Utah Jazz, equipo en el que históricamente es más conocido por llegar a la final de la NBA con el equipo de Salt Lake City. Vamos a ver la trasera de este gran jugador. Vemos que su progresión era continua. Desde los 5,3 puntos de su primera temporada había pasado a 20 puntos en su sexta temporada en los Phoenix Suns. Eso le había valido para participar en el All-Star y era el tercer jugador de la liga en lanzamiento de 3 puntos y número 20 entre los anotadores. Jugador realmente bueno, al que podríamos asemejar quizás con Chris Mullin, mucho menos poderoso en lo físico que Mullin, más pequeño, pero en esa línea, en ese estilo de jugador. Hornacek más bien un escolta y no un alero, evidentemente por su estatura, pero en ese estilo de jugador. Bueno en lo defensivo, con buena visión de juego y sobre todo con ese tiro realmente excelente. Proseguimos y curiosamente, casualidades del destino, lo hacemos con Adam Keefe, jugador del draft del 92, que comenzó su andadura en los Atlanta Hawks, pero que, por eso digo lo de las curiosidades del destino, después coincidió con Hornacek en los Utah Jazz, en ese equipo subcampeón de la NBA. Veamos la trasera de Keefe, jugador que ya por su aspecto era probable que procediera de una universidad como Stanford. Número 10 del draft, me parece un número bastante destacable para Keefe, que como veis traía unas estadísticas de NCAA realmente espectaculares, con grandes promedios anotadores, buenas cifras reboteadoras, buen tiro exterior, no se prodigaba en exceso, pero su porcentaje de tiro rondaba el 50%, y un jugador que, dentro de que su carrera no fuese para tirar cohetes en NBA, sí que fue una trayectoria muy sólida y muy seria. Proseguimos y lo hacemos con un jugador de nombre curioso como era Rafael Addison, el base escolta de los Nets, al que aquí vemos seguido por Terry Teagle, y del cual vamos a ver sin más preámbulos la parte trasera de la tarjeta. Vemos que sus dos primeras temporadas en la NBA habían tenido un gran lapso entre ellas. La primera temporada es la 86-87 en los Suns, donde promedia 5,8 puntos, y tras esa temporada se marcha a Italia, donde tiene unos promedios espectaculares. Por cierto, nos lo ponen como alero, no como escolta, nos lo ponen como alero, y curiosamente en su segunda temporada en NBA promedia exactamente los mismos 5,8 puntos que en su primera temporada, cosa realmente curiosa. Proseguimos y lo hacemos con Marlon Maxey, rookie de los Timberwolves,
al que vemos defendido por Otis Thorpe, así que probablemente fuese un o bien alero o bien ala pivot. No tengo un recuerdo así destacable, o casi ninguno, por no decir ninguno, de Marlon Maxey. Así que veamos la trasera. Otro de esos jugadores, ya hemos visto varios en estas tarjetas, que pasa 5 temporadas en baloncesto universitario debido a un transfer estudiantil, que su trayectoria universitaria principalmente transcurre en Texas, El Paso, y otro jugador nacido en Chicago. Podríamos montar 4 o 5 plantillas NBA con la serie de jugadores que nos han aparecido nacidos en la Ciudad del Viento. Y a continuación viene el quinto jugador de los 10 que vamos a ver, y el más estelar sin duda de los del día de hoy, Joe Dumars, el good boy de los Bad Boys, el chico bueno de los chicos malos, que nunca se metía con nadie, pero que hacía su trabajo mejor que cualquiera en el equipo de Chuck Daly. Grandísimo anotador, grandísimo defensor, jugador que aceptaba el rol que se le pedía en cada partido y en cada temporada. Si tenía que anotar más, anotaba más. Si tenía que repartir más el juego junto con Thomas, así lo hacía. Jugador que probablemente podría haber sido candidato al Dream Team, pero todo lo que ocurrió con Isaiah Thomas evidentemente le perjudicó. Y jugador que no sé si llegó a jugar en otro equipo aparte de los Pistons. Yo diría que fue un one club man y que solo jugó en el equipo de Detroit. Como veis, estadísticas muy notables, en progresión ascendente en sus primeras temporadas. Iba poco a poco ganando en minutos, obteniendo más confianza de Daly. Vemos que ahora mismo estaba en unos 20 puntos por partido. También observamos que gradualmente fue aumentando el número de veces que lanzaba desde la línea de 3. Vemos que tenía un porcentaje bastante bueno en tiros libres, aparte de en tiros de campo. Para un jugador que lanzaba desde una distancia importante, su porcentaje de tiro de campo también era bueno. Buen número de asistencias para un escolta, un número de asistencias muy bueno que complementaba el grandísimo número de asistencias de Thomas. Y jugador de Los Ángeles. Es muy curioso todo lo que siempre nos encontramos de jugadores que juegan en un equipo muy distante del lugar de procedencia de cada jugador. Proseguimos y lo hacemos con John Barry, uno de los hermanos Barry, de los muchos hermanos Barry, hijos de la leyenda de la NBA de los 70 que poblaron la NBA. Veamos la trasera. Nos comentan que podría convertirse en un sólido base de los Bucks, ya que los Celtics no lo habían firmado. Y también nos indicaban que era uno de los triplistas más destacados de su equipo, ¿vale? De los Yellow Jackets de Georgia. Y continuamos con el séptimo jugador de hoy, que es Marty Conlon, al que vemos aquí en esa extraña posición para lanzar, que ya nos indica que no era un jugador muy dotado en lo técnico, jugador bastante limitado en todos los aspectos, que creo que tuvo su trayectoria en el baloncesto europeo. No, tampoco lo puedo decir con seguridad. Y vemos la trasera, jugador no drafteado, que había jugado en CBA y en Seattle.
veis que con unos números la mar de discretos en Seattle, y Sacramento lo había seleccionado en el draft. Por cierto, jugador nacido en el Bronx, a pesar de que su aspecto no lo indique y le pegue más la universidad en la que jugó, que era la de Providence. Continuamos, nos quedan 2 jugadores. El primero de ellos, Alaa Abdelnaby, de los Milwaukee Bucks. Jugador que compartió equipo en universidad con Danny Ferry en la Universidad de Duke y que prometía mucho más de lo que finalmente dio de sí. Por cierto, fijaos la corrección que nos hacen. Aparecen los Bucks, pero aquí nos indican Now with Celtics. Hicieron ahí una chapucilla, una corrección de última hora. Vemos la trasera, jugador nacido en Egipto, en el Cairo. Un dato muy curioso y que es entendible con el nombre del jugador, Alaa Abdelnaby, y que había tenido 2 primeras temporadas bastante discretas en el peor equipo para debutar en la NBA, que no es otro que los Portland Trail Blazers. Era el líder en porcentaje de tiro de campo de la historia de Duke, con casi el 60% de acierto. Y jugador, creo que ya lo he comentado antes y si no lo comento ahora, que no cumplió para nada las expectativas que podía haber en torno a él antes de llegar a la universidad y tuvo una carrera más bien discreta. Y nos quedan solo 2 jugadores. El primero de ellos es Michael Williams, el jugador de los Timberwolves. Diría que base, vamos a ver si así es. Poco más que decir de él, pocos recuerdos más al respecto. Vemos que venía de una temporada excelente en los Pacers, pero que no le sirvió para permanecer en el equipo de Indiana y se marchó a los Timberwolves. En un intercambio se marchó a los Timberwolves. Y vemos que, por ejemplo, la temporada 89-90 fue bastante mala para él, con una breve intervención en Hornets y en Phoenix Suns. 10 puntos exactamente por partido. Y continuamos con el último jugador de hoy, que de nuevo, gracias a Dios, sube un poco el nivel. Se trata de Brad Daugherty, en esta bonita imagen de Brad Daugherty intentando un gancho frente a Sam Bowie. Foto muy llamativa, muy bonita, muy curiosa. Vamos a ver la trasera de este gran pivot de los Cleveland Cavaliers. Creo que era aficionado a las carreras de coches, fuera de lo que era el deporte en sí, el baloncesto. También podemos comentar, evidentemente, que venía de esa grandísima Universidad de North Carolina, que tuvo en los años 80 una cantidad de jugadores que después triunfaron en NBA increíble. James Worthy, Sam Perkins, el propio Brad Daugherty y, por supuesto, Michael Jordan. Vemos que era top 15 de la NBA en anotación, en rebotes, componente del tercer equipo de la NBA, cosa muy destacable teniendo en cuenta los buenos pivots que había en la NBA. Número 1 del draft del 86 y en su contra, si se puede hablar de en contra, porque evidentemente no era su voluntad, podemos decir que tuvo una carrera algo corta porque las lesiones, sobre todo en sus últimos años, le lastraron. Ya en la 89-90 esas lesiones aparecieron por primera vez. Las lesiones, como comento, le lastraron e hicieron que tuviera una retirada prematura.
También era un jugador que daba la sensación de estar un poco triste siempre. No sé si porque no terminaba de gustarle todo el mundo de la NBA, todo lo que rodeaba a ese mundillo, o porque tenía algo de timidez, o porque era un jugador un poco blando respecto al resto de pibos de la época, pero siempre daba esa sensación. Y con Brad Daugherty terminamos por hoy, y evidentemente Daugherty va a ser uno de los 3 componentes del trío de jugadores con el que siempre terminamos. En este caso van a ser Daugherty, Jeff Hornacek y evidentemente Joe Dumars. Y con eso terminamos por hoy. Espero que una vez más os haya gustado este despliegue de cromos de la NBA y nos vemos en nuestro próximo despliegue, que ya será la edición número 27 de esta colección Topps 92-93. Muchas gracias por vuestra atención.